les voy compartiendo la pantalla. Tenemos acá entonces la práctica 2, yo ya la había abierto. Y como me preguntaron recién qué ejercicio íbamos a trabajar hoy, hoy vamos a trabajar con la práctica 2 el ejercicio 6A, 6B y si podemos el 6C. Entonces, Javier, ¿vos le vas a ir dando ingreso entonces? Sí, tranquilo. Bien. Bueno, vamos a leer este enunciado, vamos a ver primero las tablas, los nombres de las tablas tenemos la tabla EMPLE, que el número de legajo es clave primaria, el nombre del empleado, la fecha de ingreso y el sueldo básico, que es el con el que vamos a trabajar hoy, que es numérico, 10 lugares como máximo, 2 para la parte fraccionaria. También tenemos la tabla horas extra, donde se almacenan las horas extras que hizo algún empleado. Un empleado, si hace horas extras, se va a anotar, de acuerdo a lo que dice acá, el número de legajo y la fecha. Significa que si es CP, número de legajo, y CP fecha, indica que es una clave compuesta. Si bien está por separado, estos dos campos juntos, concatenados, por supuesto que llevado toda una misma unidad, porque uno es numérico y otro es de tipo fecha, esos dos campos concatenados los llevamos, por supuesto, a numérico, a string, y a fecha los llevamos a string también, los concatenamos y nos forma una clave, un campo clave. ¿Qué significa que ese campo sea clave? Que no se puede repetir, que va a haber un legajo y la fecha de hoy, por ejemplo, 22 del 4 del 2024. Legajo 1, fecha 22 de abril del 2024. En esa fecha hizo horas extras normales y horas extras especiales. Una determinada cantidad de horas extras normales y una determinada cantidad de horas extras especiales. Entonces, lo que se quiere, bueno, entonces ya sabemos que por cada, o sea, mañana, si este mismo legajo 1 hace horas extras, va a aparecer una única vez la fecha. Entonces es importante cuando ustedes tengan un modelo de datos que puedan entender cómo se almacenan o qué datos pueden almacenarse en esas tablas, porque de eso depende la resolución del ejercicio. Acá nos están indicando que estos dos campos forman una clave primaria, quiere decir que las horas extras, por más que suponiendo que esa persona hizo horas extra en la mañana y hizo horas extra en la tarde, se toma el total que hizo en ese día. No es que va a estar repetido legajo en esa fecha, una hora extra la que hizo la mañana, legajo esa fecha la que hizo la tarde. No, va a estar el total. Bien, por otro lado tenemos la tabla Liquidac. Todas estas tablas están en disco y tiene el campo año, el campo mes, campo legajo y el campo sueldo. ¿Qué significa que año, mes, legajo va a tener un sueldo? Quiere decir que en el 2024, en el mes 4, el legajo 1 va a tener un único sueldo. Estos tres campos concatenados me indican que es clave primaria. Y que para ese legajo, en ese mes y en ese año, voy a tener un único valor de sueldo. Además, vemos que tanto en horas extras aparece clave externa, número de legajo, en Liquidac, número de legajo
¿Se le cortó a la profe? Sí, parece que sí. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Buenas. Jorge. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ahí, bueno, no sé, vos, Javier, ¿sabés algo? ¿Qué pasó? ¿Vos recién te logueás, no? Sí, recién entré. Me parece que hay como una opción nueva y si te logueás, deslogueás a lo que tenés que poner abajo una opción nueva como que, no sé, que te unís a agregar además o alguna cosa así. Si no, nos deslogueás nosotros, digamos. ¡Apa! Mirá vos, bueno, en el momento, che, mirá vos, y yo estuve viendo las novedades de Meet y no vi nada de eso. Bueno, entonces ahora que entra Inés y se suma, Sí, ahora supongo que en cualquier sí, momento se sigue con la mirá clase. vos. Voy a revisar de nuevo eso. Sí. Bueno, esperemos que siga ahí, que vuelva Inés, así sigue. Menos un ratito. Hola. Me quedé hablando sola. No sé qué pasó. No sé si está Javier. Ah, se ve que llegamos a 100 y ya después no sé qué está pasando con este Meet. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, Sí. cuando saliste, me parece que fue porque entró Jorge y después cuando entraste vos, me parece que salieron ellos dos. Como que se sacan entre ustedes, no sé. Nombraron que Bien, fue por bien. algo de la Porque cuenta. creo que es, claro, algo de Meet que hace eso. Recién le estaba explicando. Ahí está, el profe. Bueno. ¿Quién me explicó eso, Javier? Hola Inés. No, ahí viste que hay como una opción nueva en Meet y cuando entras si le das como le dábamos antes y ya hay otro con el mismo usuario, como que lo desloguea, digamos. Así que hay que poner Bien, abajo de todo, hay una opción que dice agregar también o una cosa Claro, así. unirse también. Unirse también. Eso. Claro, es para una opción, sí, la verdad que yo lo vi recién, es para Sí. cambiar, conmutar de dispositivos, pasar de un dispositivo a otro. Bien. ¿En qué parte está esa opción? Ahí mismo donde te logueas siempre, abajo Sí. hay la primera opción. Bien, por si me vuelve a pasar. Dale. Bueno, voy a tratar de para cuando cuando ingrese a la parte de laboratorio, trataré de Sí, dale. Igual sí, ya no te va a pasar, porque te va a dar cuenta, digamos, la próxima vez. Bien, Dale, gracias. dale nomás entonces. Sí. Bueno, eh, yo recién lo que hice fue comentarles que teníamos una base de datos llamada empresa o el nombre que ustedes le quieran dar o empleados, que contiene a su vez la tabla empleados, la tabla horas extra y la tabla liquidar. Y fui describiendo cada tabla con sus claves primarias, claves externas. ¿Se entendió? A ver si estoy cada tanto voy a ir mirando a ver si estoy conectada. No, a ver, sí, estoy conectada. Sí, yo cualquier cosa te aviso. Me mandas un mensajito. Sí, cualquier cosa te aviso. Bueno, entonces, ¿se entendió entonces qué significa CP? Clave primaria quiere decir, vuelvo a repetir por las dudas, que el número de legajo fecha son campos concatenados que juntos forman una clave primaria. Quiere decir que el legajo en una fecha tuvo una determinada cantidad de horas extras normales y una determinada cantidad de horas extras especiales.
Por ejemplo, si una persona hizo horas extra a la mañana y también hizo horas extra a la tarde o a la noche, pero en la misma fecha, van a figurar el total. Ese legajo en una fecha, en total, cuántas horas extra normales hizo y cuántas horas extra normales especiales. Cuántas horas extras especiales hizo. O sea, significa que va a estar una vez ese legajo y esa fecha. Mañana va a aparecer otra vez el legajo y la fecha podría aparecer. Puede ser que haya legajos que no hayan hecho horas extras, también puede ocurrir. Entonces, por un lado, acá solamente se registra cantidades de horas extras. Y también tenemos la tabla empleados, que la clave primaria es legajo. Cada empleado tiene una fecha de ingreso, un nombre y un sueldo básico. Por otro lado, tengo la tabla líquida, que la clave primaria es una clave compuesta por los campos año, mes y número de legajo. Esos tres campos juntos me van a indicar qué sueldo va a cobrar ese legajo en ese mes, en ese año. Por eso, juntos forman una clave. Me determinan el valor del campo sueldo. ¿Qué significa C? Clave externa o clave foránea. Significa que es primaria en otra tabla, en la tabla EMPLE. Legajo es una clave externa, una clave foránea. Significa que es clave primaria en otra tabla, en la tabla EMPLE. Lo mismo me pasa con legajo de horas extra. Bueno, entonces, todas estas tablas están contenidas o están dentro de un contenedor de base de datos. Esto no voy a crear las tablas, yo ya las tengo creadas. Las estructuras, con que crean las estructuras y agreguen algún dato de horas extras, ya es suficiente. Entonces, Profe, una pregunta. Para la sí, clave externa, ¿eso hay que marcarlo en el Fox? Porque lo arrastras. ¿Qué? Sí, lo arrastras de clave a clave, pero tenés que crear en horas extras, el legajo tienes que crearlo como índice normal. Ah, ok. Y después hago el enlace a Entonces, datos. exacto, tenés tu clave primaria y lo arrastras a tu índice. Al final te aparecen todos los índices que vos creaste. Ah, buenísimo, buenísimo. Esto manualmente lo pueden hacer. Vienen a Fox, bueno, yo ya lo tengo mi proyecto, datos, le llamé empresa, creé una base de datos nuevo, empresa. Y dentro de empresa, ustedes van a tener tablas, nueva tabla. Y ahí nomás empiezan a escribir los campos obligatorios, que son las claves primarias. Y bueno, también van a usar horas extras y horas normales, o sea que todos esos 4 campos los van a necesitar de horas extras. Bueno, lo podrían ir completando ahora si quieren y van agregando las 3 tablas. ¿Qué tiene empleados? Yo hago un clic en el más y vemos los campos. Y acá me aparece la llavecita. En este caso quiere decir que es clave primaria. Y legajo, horas extra está legajo y fecha. Y liquidac tengo año, mes y legajo. Vemos, por ejemplo, yo voy a modificar, si ya la tengo creada, me olvidé de agregar algún campo, voy a modificar. Me voy a índice y ahí veo que como clave principal, porque estoy en un contenedor de base de datos, estoy dentro de una base de datos, no es tabla libre, puedo tener una clave principal. Como vemos, yo le di el nombre, año, mes y legajo, esos campos para acordarme. ¿Y cómo hice la clave principal? Y bueno, años numéricos lo transformé en string, y transformé string el mes, transformé string el número de legajo. Y todo eso le saqué con los all trim, le fui sacando todos los espacios en blanco si es que tenían algún espacio en blanco. Vamos a ver horas extras, modificamos. Fíjense que el legajo es normal. ¿Por qué necesito que el legajo sea normal? Porque es la clave externa de la tabla EMPLE. Y fecha, que es clave principal, que está formado
por el número de legajo, str, con str lo llevo a string, y datos, fecha, de esa manera lo estoy convirtiendo a string a un campo de tipo fecha, de tipo date. Y los concateno y ya tengo mi expresión, que es mi clave primaria. Perdón, profe, por código, ¿cómo? Porque nosotros en el examen tenemos que escribir todo, digamos, en código. Sí. Y no sabía cómo crear el índice compuesto por código. O sea, creando la tabla, eso sí, pero no sabía cómo ponerlo, tipo, me saltaba error. ¿Y cómo? Bueno, tenemos que, por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, suponete que tenemos horas extras y tenemos que crear ese. ¿Cómo se crea un índice? Era index on. Muy bien. Index on, y tenemos la expresión. La expresión de horas extras. Yo estoy mirando los campos. Era legajo, fecha. Podemos hacer fecha legajo o legajo fecha. No, vamos a hacer en el mismo orden. Recuerden cómo está creado. Entonces, yo voy a escribir para acordarme nada más, pero después voy a modificar esto, ¿no? Legajo, fecha. Esos dos juntos. Me fijo, no, se llama número legajo. Número legajo, fecha. Tengo acá el número legajo y tengo fecha. Eso sí se dieron cuenta que están esos campos. Bueno, a estos campos tengo que formar una expresión de tipo cadena de caracteres. Entonces, como el legajo es numérico, con str lo llevo a cadena. Bien, lo voy a concatenar con fecha, y a fecha es de tipo date, y lo tengo que transformar a string, de tos, a string. ¿Qué significa string? Que me lo va a transformar a año, mes, día. Bien. Tag, le doy un nombre, y como es un índice, le voy a llamar, y no lo voy a ejecutar porque si no me lo va a crear el índice, ¿no? Me lo va a crear, por ejemplo, el nombre era leg y fecha. Y de índice leg y fecha. ¿Sí? ¿Se entendió cómo había que crear el índice? Sí, perfecto. Yo me había mezclado, pensé que lo podíamos hacer directamente como hacíamos el create table, pero mejor así, por separado. Bueno, tal vez se pueda pedir, pero bueno, se puede pedir. Pero fíjense que esta expresión, si no a lo sumo, ¿cuál es la expresión del índice? Se podrá preguntar. ¿Cuál es la expresión del índice? Eso sí se puede preguntar. A ver si saben las funciones. Fíjense, modificar en índice, en expresión, es lo mismo que escribir recién str legajo más de tos fecha. Y lo seleccionamos como principal. ¿Se entendió? Yo no lo ejecuté, por eso ya se me borró, porque no lo ejecuté. Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos a seguir con la clase. ¿Alguna otra pregunta del enunciado? Porque hasta ahora es del enunciado y cómo crear las tablas. De última, ustedes crean las tablas. ¿Y cómo hacemos para crear? Si ustedes marcan un campo, por ejemplo, yo voy a hacer que fecha sea un campo normal. Quiero ascendente. Y entonces en índice me apareció fecha normal. No quiero que aparezca. O sea, no quiero, bueno, lo elimino. Eliminar, ya está. Cierro. Guardo los cambios. ¿Se entendió hasta acá?
Sí. Yo las estuve abriendo, las vamos a ir cerrando, las tablas que abrí. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, cuando me posicioné en empresa, me aparece toda la ruta, la descripción donde estoy, empresa.dbc. Entonces, si yo quiero abrir la base de datos, Open Database, empresa, a ver si estoy en el directorio este. No sé si estoy en el directorio, creo que sí. Pero por las dudas me voy a posicionar set default to. Acá, en este. Me posiciono en el directorio que sé que estoy. Bueno, empresa ya está abierta, ¿sí? Pero bueno, si queremos modificar empresa, fíjense, ya tengo las tablas. Y era esto lo que aparecía como legajo en horas extras e índice normal. A partir de índice aparece el legajo. De 1 a muchos. Si elimino esta restricción, bueno, ¿cómo lo hacemos? La creamos arrastrando. Eso era lo que me preguntaban hoy, que no sé los nombres. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué está legajo? Porque lo agregué como índice. ¿Cómo lo agregamos? Cuando ponemos modificar la tabla, tildamos ese campo, nos aparece en la fichita índice, ya está. Vamos entonces, ¿cómo llegué acá? Cerré, puse elegí empresa, dentro de base de datos empresa, modificar. Y acá, y si no están las tablas, tenemos acá agregar tabla. Agregamos todas las tablas que haya que agregar. Las DBF, si no las vemos, si no están. Bueno, entonces no hay más dudas. Seguimos entonces con el ejercicio 6. Dice, para calcular los sueldos a cobrar de cada empleado, el valor de las horas extras normales se calcula como 1.5 por el sueldo básico dividido 200. Y el valor de las horas extras especiales como el sueldo básico dividido 100. O sea, cada hora extra especial va a ser eso, el sueldo básico dividido 100. Y cada hora extra normal va a ser 1.5 por el sueldo básico dividido 200. Se deben considerar solo las horas extras trabajadas durante el mes y año a liquidar. El sueldo se calcula sumando al sueldo básico el adicional por las horas extras trabajadas. O sea, cada persona tiene su sueldo básico, pero si trabajó horas extras en un año, un año y mes, ese legajo en un año y mes trabajó horas extras, bueno, veré la cantidad de normales, la cantidad de especiales que trabajó, y al sueldo le voy a tener que sumar la cantidad de horas normales por el valor de la hora normal, más la cantidad de horas especiales por el valor de las horas extra especiales de cada hora extra especial. Todo eso va a ser el sueldo básico. El sueldo a cobrar, el básico más todos estos adicionales. Bueno, entonces, dice en el ítem A, hacer una función para calcular el sueldo a cobrar de un empleado a partir de los datos contenidos en la tabla emple y horas extras del ejercicio anterior. Deberá recibir como parámetros el legajo, el mes, el año, liquidar y deberá devolver como resultado el sueldo del empleado. Bueno, lo voy a hacer en un bloc de notas. Entonces, una función
para calcular el sueldo a cobrar por un empleado. Ya nos están diciendo que esto que vamos a crear, estas funciones y procedimientos, van a estar en un archivo de programas, un .prg. O sea, si todo esto puede estar en un archivo .prg. Entonces, dice, hacer una función. Bueno, vamos a hacer una función, una function, una función. Voy a agrandar, ya que puedo acá agrandar la letra. Vamos a hacer una función de nombre sueldo. O sueldo emple. ¿Y qué va a recibir este sueldo como parámetros? Deberá recibir como parámetros un legajo, yo le llamo leg, le va a recibir un mes y un año. Yo voy a usar 2 letras para el mes y 2 letras para el año. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular para ese empleado obtener el sueldo de ese empleado. Como es función, bueno, el resultado va a estar en una variable local. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una variable? Y yo supongo que si el empleado no está registrado en la tabla de empleados, por lo menos que devuelva el valor 0, ¿sí? O que devuelva 0, o que está registrado, pero no tiene, como para que devuelva algún valor la función. Bueno, voy a activar quiero saber cuánto es ese empleado que recibo como parámetro, cuánto recibe de sueldo básico, porque su sueldo va a estar en función del básico más el básico por esa fórmula que habíamos visto, que era 1.5 del sueldo básico por 200 por la cantidad de horas extras normales, pero siempre y cuando para eso tengo que venir a la tabla de empleados y buscar cuánto es el sueldo básico. ¿De qué empleado? Del empleado ley. Solo para uno, para el que recibe como parámetro. Entonces, selecciono emple, uso el alias de la tabla emple. La forma más rápida para buscar, como yo estoy buscando un legajo, no tengo que usar un scan, recorrer todo hasta que lo encuentro, o un scan for. No, sí, tampoco un locate, porque el legajo es clave primaria, entonces como el número de legajo es clave primaria, tengo que usar el comando seek. Para usar el comando seek, primero activo el índice set order to número legajo, que es la clave, a ver, me fijo. Teníamos la tabla emple y acá en índice número legajo se llama. Si yo a veces les pongo, le vamos a poner en una I, a ver si aceptar, sí. Entonces, ahora se llama I legajo. A ver si me permite la cantidad de dígitos emple. Sí, está completo. Este es, bueno, tiene un solo índice. Seek le, el nombre de la variable. La variable contiene un valor, entonces buscamos este valor en la columna del índice del legajo. ¿Qué puede hacer? Acá lo estoy usando el seek como comando, lo podría usar como función. Podría poner if seek como función y entre paréntesis legajo.
Bueno, si lo encuentro, el found, entonces en una variable voy a resguardar el sueldo básico. Lo encontré, significa que el puntero, yo seleccioné el área emple, el puntero está posicionado en el legajo que contiene, en el legajo que coincide con la variable left, seek en el índice, en la columna de índices. El puntero está en ese legajo. Como está en ese legajo, tengo acceso a todos los campos que está apuntando el índice. En este caso, el sueldo básico tengo acceso. El valor del campo sueldo básico lo voy a asignar a una variable B. Profe, en este caso el locate no lo podríamos usar o es Sí, recomendable buscar el sí. se puede usar el locate, pero es más lento porque el locate es más rápido buscar con un índice. El locate te busca, suponiendo que este legajo que yo quiera buscar está en el último lugar, va a empezar del primero el locate hasta el último. En cambio, el índice, al estar indizado, buscar en un archivo de índice que está ordenado por el legajo, acuérdense que no va a usar una búsqueda dicotómica, seguramente va a usar otro tipo de búsqueda, tipo hash, o sea, otro tipo de búsqueda que va a ser mucho más rápida, pero piensen lo que ustedes vieron en informática, que era la búsqueda dicotómica, que cuando ustedes buscaban en un arreglo ordenado, era menor el tiempo de búsqueda, ¿sí? Que la búsqueda secuencial 1 a 1 comenzando del principio. El locate for es empezar a buscar desde el principio y en cambio con la búsqueda dicotómica se reduce a la mitad el tiempo de búsqueda. Bueno, acá también se usan seek. Si hay un índice, tienen que aprovechar el índice y con eso disminuye el tiempo de búsqueda. Tengo que hacer el cálculo, sí. Una consulta, ¿y lo mismo pasaría con el scan? No, el scan lo que hace te recorre, suponiendo que yo tenga un scan, select empleados, scan, for, número de legajo, igual leg. Sí, va a buscar ese de registro, pero no tiene sentido usar un scan que te recorra, y ahí asignás a las variables, los valores, el valor del sueldo básico. O sea, es como que indica que no sabes usar un seek. Si todo lo resolvés con un scan for, es porque no saben usar el comando seek. Claro. Porque cuando es buscar uno solo, se usa seek. Si vos usaste un scan for, ya está mal. O sea, vas a llegar a un resultado, pero no es lo esperado. El seek busca un valor en un archivo de índice. Equivale a una búsqueda dicotómica por la rapidez, que a una búsqueda secuencial. Profe, ¿cuál sería? ¿En qué caso usaríamos un scan for y en qué caso usaríamos un seek? Un scan for, por ejemplo, en el caso de las notas, que vos tenías que ver si estaba aprobado ese alumno, entonces, como no tenés forma de buscar por índice, o tenés que ver todas las veces que ese estudiante rindió una materia, bueno, va a estar varias veces, ahí sí usa un scan for. Para un legajo que en la tabla exámenes querés saber cuántas veces rindió ese legajo, bueno, sí, ahí necesitas un scan for. ¿Cuándo usás un seek? Bueno, cuando tenés un campo, para buscar por un campo clave o por un campo de índice. ¿Cuándo usás un locate for? Y cuando no tenés un índice, podés usar un locate for para ese año, mes y legajo cuyos sueldos superen, o sea, en la condición del locate for y que sueldo sea
para ese año mes legajo y que el sueldo sea mayor que una determinada cantidad. ¿Puedo encontrarlo o no puedo encontrarlo? O sea, profe, para locate for usamos una condición generalmente. O el locate for cuando no puedes buscar por claves primarias. Cuando no puedes buscar con el SIC, o sea, por una clave primaria, entonces busca por un locate for. Usás el locate for. O sea, querés saber si algún estudiante está aprobado. Va a estar una única vez y ahí lo vas a buscar con un locate for. O sea que si la condición que nota sea para ese legajo, esa materia y esa nota mayor que 6, ¿está aprobado? O sea, no le puedes dar de alta a un estudiante en la tabla de exámenes si ya está aprobado. Y como con un SIC no lo puedes usar, con un locate necesitas un locate for. Ahí armas tu condición de búsqueda, que el legajo sea igual a leg, and materia es igual al código de materia, and nota mayor que 6. Sí o sí, si ya está, no podés dar de alta. Si se cumple esa condición, ya el alumno ya aprobó esa asignatura. No le podés dar de alta. Independientemente de qué fecha haya aprobado. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, cuando el locate for, cuando tengo alguna otra condición que no es parte de la clave primaria. Entonces, sí o sí tengo que usar un locate for. Si puedo usar la clave primaria para buscar algo, a ver si ya está de alta, bueno, uso un SIC. Acá, ¿qué estoy haciendo? Nos vamos a demorar muchísimo. Bueno, entonces, yo quiero saber cuántas horas extras normales y cuántas horas extras especiales hizo ese legajo en el mes que recibo como parámetro en el año. Tengo que ir ahora al área de las horas extras, me voy al área de horas extras y ¿qué pasa? En un legajo, en un mes hay muchas fechas, porque tengo que hacer el cálculo de la cantidad de horas extras normales que tuvo, por un lado, y la cantidad de horas extras, la suma de las cantidades de horas extras especiales por otro. Entonces, yo tengo que calcular la suma de las horas extras, pero esas horas extras están en el área horas ex, entonces hago un select, horas ex, y voy a hacer un calculate, sumo el campo horas ex node. ¿Con qué condición? For, entonces, número de legajo sea igual al legajo que recibo como parámetro y que el año del campo fecha sea igual al año que recibo como parámetro y que el mes del campo fecha sea igual al mes que recibo como parámetro. Eso lo guardo en una variable, HSN. Bueno, exactamente lo mismo, la misma condición voy a hacer, pero para las horas extras especiales. Lo copio y lo pego y lo voy a hacer lo mismo para la hora extra especial, pero le voy a cambiar el nombre del campo. Especiales. Y le voy a llamar horas extras especiales. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el sueldo básico
que es el valor de S, va a ser 0 si no lo encuentro. Si no lo encuentro, bueno, será 0. Si lo encuentro, se actualizará con el sueldo básico, y si esta cantidad no es 0, entonces la cantidad de horas extra normales por el precio de cada hora extra normal, que es 1.5 por el sueldo básico dividido 200. Lo que voy a hacer es ponerla al final por la prioridad de los operadores. Esto es el precio de una hora extra por la cantidad, HCL, más lo que cuesta la hora extra especial por la cantidad de horas extras especiales. En div, y voy a devolver como una función return s en function. ¿Sí? Solamente calculé de un legajo, el que recibí como parámetro. Eso es lo que pedía en la opción A. Bien. Vamos a ver entonces qué pide en la opción B. Hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados correspondiente a un mes y año y almacenarlos en la tabla líquida utilizando la función del ítem anterior. Deberá recibir como parámetros el mes y el año a liquidar y devolver como resultado el total a pagar por la empresa. Entonces hay que calcular el sueldo de todos los empleados. Me doy cuenta que si tengo que calcular el sueldo de todos los empleados, voy a recorrer la tabla completa empleados, voy a hacer un scan de la tabla select empleados, voy a hacer un scan de la tabla empleados, con el número de legajo del empleado, invocaré la función que recién hicimos, me devuelvo el sueldo, me devuelve cuánto es realmente lo que hay que pagarle a esa persona en sueldo, teniendo en cuenta el básico más lo que hay que pagar por las horas extras. Y una vez que tengo ese resultado, me voy al área de la tabla liquidada. Si es que todavía no le di de alta, entonces, si no existe ese registro de ese año, mes y legajo, entonces le voy a tener que crear un registro nuevo, reemplazar cada campo con el año, mes y número de legajo y el sueldo que hay que pagar. Primero, antes de dar de alta, como tengo una clave primaria, tengo que verificar que esa clave no exista previamente. Entonces, tenemos acá, en el enunciado, nos dice hacer una función. Bueno, se puede hacer una función o se puede hacer un procedimiento. Bueno, vamos a hacer una función, como dice ahí. Una function, si no un procedure también. Function. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La función se va a llamar alta liquidar. Y le vamos a poner f, que es de función. ¿Qué parámetros va a recibir esta función? Dice, el mes, el año a liquidar. Entonces, el mes y el año a liquidar. Voy a tener como parámetro el de entrada, el mes y el año a liquidar. Bien. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer entonces? Dijimos que íbamos a recorrer
la tabla empleados con un scan. Bueno, yo acá voy a dejar unas líneas antes porque tenemos que inicializar todavía nuestro acumulador. Por ejemplo, el total a pagarle a el total de la, porque después pide almacenarlo en una tabla y devolver como resultado el total a pagar por la empresa. ¿Qué significa? Que voy a tener que calcular en la tabla liquidar, voy a tener que agregar todos los sueldos de todos los empleados. Y una vez que finalice, bueno, esto lo puedo hacer con un calculador. Una vez que finalice, sumando los campos de la tabla sueldo para ese mes y ese año, bueno, sé lo que tiene que pagar la empresa para ese mes y ese año. Bueno, vamos a dejar un espacio por si después necesitamos. Miro tengo que recorrer la tabla Emple. Select Emple. Porque tengo que recorrer todos los registros. ¿Qué es lo que necesito? Cuando llame a esta función, sueldo Emple, fíjense que lo voy a Control C, la voy a invocar a esta función. ¿Cómo se invoca una función? La función en S. En S voy a invocar a la función sueldo. ¿Qué le puedo pasar como el parámetro? Vamos a pasarle el legajo, el mes y un año. M y A lo tengo acá. Y L va a ser el número de legajo. Entonces, puedo ir sumando uno a uno los sueldos de todo. A medida que lo calculo, lo sumo. Lo calculo, lo sumo. Sí, se podría hacer. Pero dijimos que lo vamos a hacer al final con un calculator. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora ya tenemos el sueldo del empleado, lo tenemos que agregar a la tabla liquidar. Select. A ver, estoy conectada, ¿no? Sí, sí. Bien. Select liquidar. Pero sabemos que ahí tiene un campo clave. Entonces, voy a tener un SIC. Voy a tener que buscar por los valores del campo clave. ¿Cuál era la clave del campo liquidar? Tenemos año, mes y legajo, que son numéricos. Entonces, voy a tener que llevar todo a string. str, el año. Puedo decir la cantidad de caracteres. Concatenado con... Le podría sacar los Oltrim, creo que yo lo había agregado. Le saco los espacios en blanco. Más Oltrim de str de M, que es del mes. Cierro el paréntesis del Oltrim, más le saco los espacios en blanco a str L, que es el legajo, paréntesis del str, paréntesis del Oltrim, paréntesis del SIC. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Y bueno, si no lo encuentro, not found, le voy a dar de alta. Pero ¿qué dijimos con el comando SIC? Que antes de usar el comando SIC hay que activar el índice. Set order to, y era año, mes, leg. Año, mes y legajo, el índice. Yo ya sé que lo creé y tiene ese nombre. Porque en la tabla liquidar tengo como índice el nombre, año, mes, leg. ¿Sí? Y tengo en la expresión Oltrim a cada str año, Oltrim, str mes,
all trim, strl bajo, todo concatenado con el signo más. Bien. Entonces, si no lo encuentro, voy a hacer, lo puedo dar de alta, en blank. Y replace de cada campo. Tenemos entonces replace año with ¿con qué lo reemplazo al año? ¿Con qué variable? Con A. Muy bien. Están atentos. Y así, replace mes, el campo mes. Es lo mismo que esté todo mayúscula o minúscula. Fox no distingue mayúscula y minúscula, es lo mismo. En las variables y en los campos. Número de legajo con la variable L al replace. Y replace, recién reemplacé los campos que eran clave, el sueldo con S, la variable S mayúscula. Si lo encuentro, y si no, si ya está, no le voy a dar de alta. En div. Select, me voy al área otra vez, select emple, en scan. Bueno, entonces yo recorrí toda la tabla empleados. ¿Y qué es lo que me está faltando? ¿Qué dijimos? Me faltaría, selecciono esta tabla liquidar, porque tengo que devolver el total que se paga. Select liquidar. Y voy a hacer un calculate. Sum, ¿de qué campo? Sueldo, pero for, con la condición de que el año sea igual al año que recibo como parámetro y que el campo mes sea igual al mes que recibí como parámetro. To, y dijimos que íbamos a usar la variable t. Como es función, hay que usar la palabra reservada, return, le devuelvo el t en total, y en function. Profe, una pregunta. En el 5 creo que hablaba de altas, bajas y modificaciones. Sí. Por ejemplo, si nos piden hacer se podría pedir que como que se haga una función de cómo es un alta, digamos que tendremos que hacer una función de lo que hiciste vos antes. En realidad, lo que conviene hacer es un procedimiento, un procedure. Esto pide una función porque devuelve un único valor. Hace alta en la tabla, pero lo ideal hubiera sido que esta sea un procedimiento, no una función, pero yo sigo estrictamente lo que dice el enunciado. Si el enunciado dice hacer función, hice una función. Pero se podría haber resuelto con un procedimiento porque en realidad está dando de alta liquidar y al mismo tiempo devuelve un valor. Un único valor en el nombre. En este caso sí hice una función. Bueno, en el caso de alta para hacer altas en horas extras en empleados, pide altas, bajas, alta, baja y modificaciones, supongo. ABM, sí, altas, bajas y modificaciones en emple y en horas extras. ¿Y cuál es la pregunta? No me acuerdo. O sea, como que en ese caso, lo que pide es crear esos procedimientos. Sí. Ok. Yo sugiero procedimiento. La diferencia... No devuelve nada, es que una función tenés que devolver sí o sí un valor. A ver si acá lo puse, return, ese sí. No se olviden el return.
En el caso del último que hicimos, del B, si lo Sí. hubiésemos hecho con un procedimiento, lo único que cambiaba era que no teníamos el return y tendríamos que agregar el T en los parámetros para que lo devuelva. Exactamente, vamos Ok. a copiar, miren, yo se los copio para que a mí me gusta más un procedimiento, bueno, sí, le copio el último, esto, este era eso es comentario 6B, 6B. Profe, creo que te olvidaste de inicializar T. ¿Por qué no? Porque a lo sumo me lo inicializo en el calculate con 0. No es un acumulador, no es como en este caso que lo estoy usando. Si nunca pasó por acá, ese tiene que volver con un valor, por lo menos que vuelva con el valor 0. Y acá, si está en 0, si todavía no se liquidó nada, y bueno, devuelve 0. Bien, entonces dijimos esto mismo con lo que vos mencionaste recién. ¿Qué diferencia hay si lo tenemos que hacer con un procedimiento? Acá es procedure. Y en lugar de función vamos a ponerle una P. Tenemos que agregarle el parámetro de salida T. Y le sacamos el return T. Ya está. T toma un valor acá, al final, y entonces vuelve con un valor cambiado. Y después nosotros la invocamos con el do. Y después nos queda, o sea, si nosotros usamos T después, ya tiene ese valor. Después tenemos que llamarla do liquidar with los parámetros. El M se lo mandamos nosotros, la A se lo mandamos nosotros de un cuadro de texto. Y la T tiene que ser un parámetro que va a ser de salida. Entonces, previamente, para que lo reconozca el programa, lo tenemos que inicializar en 0. Ah, ok, entonces después de invocar el procedimiento, va a tomar el valor con el que salió. Directamente, lo usamos como una variable después. A ver esto, control C. Supónganse, yo acá esto no es el PRG, esto es el botón clic, el evento clic. Y en el evento clic pongo do alta, procedure con el procedimiento, with, bueno, y tengo T. Pero esta T, esto es evento clic. Clic de un botón, ¿no? Se supone que es el control, el command, no sé, alta. Es el botón de comandos, es un control, botón de comandos. Y el evento clic. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que esa T tenemos que inicializarla en 0. Cuando es parámetro de salida, tiene que estar inicializada en 0. Pero, profe, lo que yo te preguntaba era después, si yo después lo quiero usar, no sé, Sí. para mostrarlo en pantalla, ahí ya me Entonces, quedan... podés mostrar this form, punto, en una label, BL, no sé, total, punto, acá acuérdense que la label tiene caption.
no tiene value como la propiedad caption, no tiene la propiedad value como un cuadro de texto. Entonces, caption siempre es string y ese total es numérico. STR, el total de la empresa, 10 lugares, coma, 2 para la parte fraccionaria. Así lo mostraríamos. El name de mi etiqueta es LBL total. O label 1, bueno, o label total. El name, esto es el name. La propiedad caption. ¿Sí? Ahí, profe, va a mostrar ya el valor cambiado entonces, en ese CTR de T. O sea, va a mostrar todo lo trabajado, el posterior valor Claro, de T. a ver, primero T vale 0, se invoca al procedimiento alta liquidez P con 3 parámetros. Este M era un deform.val, no sé, cuadro de texto.val, lo asignó en M y lo mismo el año. Esta T tiene 0. Va al procedimiento, toma el control del procedimiento, el procedimiento invoca la función por cada empleado, le invoca la función, le va agregando, termina, hago el cálculo de T, terminé de procesar todos los empleados, calculé cuánto hay que pagarle a todos los empleados de ese mes y ese año, vuelvo en proc, vuelve T con un valor cambiado. T vuelve con un valor cambiado. Ese valor numérico de T lo tengo que transformar a string porque caption solamente permite valores string. Perfecto, gracias. ¿Por qué en este caso le ponemos el 10-2 y en los otros a veces no poníamos? En los índices, porque con porque esto es el formato de visualización. En el índice vos lo llevas a cadena de caracteres y después le sacás todo el espacio en blanco que pueda haber. Podés hacer en el índice, sí, lo podés decir con cuántos caracteres querés que te quede, lo podés. Pero yo, ¿qué hago? Llevo todo a cadena de caracteres y después le saco los espacios en blanco y que quede así concatenado con esos valores. Esto para visualizarlo más lindo, o sea, con un formato mejor, para que no me quede por defecto la cantidad de los 4 dígitos de un numérico, por ejemplo. Bien, seguimos. Quiero hacer una modificación también en esto. ¿Hasta acá se entendió? Yo tengo una duda. Sí. Cuando vos declaraste la función, esta segunda que hiciste, antes del scam. Procedimiento. Esto es un procedimiento, sí. Sí, sí. Antes del scam. Si podés subir un poco. Sí. ¿Vos por qué seleccionás? Tengo dos preguntas. ¿Por qué seleccionás la tabla de emple y de dónde sale el número de legajo que vos se lo ponés a la variable L? Bien. Enunciado. Hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados para un mes y un año. Almacenarlos en la tabla de liquidez. Utilizando, también hay que aprovechar la función del ítem anterior. Pero acá pide de todos. Acá calcula la de una función. La función es de un empleado. Acá todos. Y no solamente hay que, y además pide hacerle alta, obtener el sueldo de cada empleado y agregarle ese sueldo en liquidac. Y también pide devolver el total a la empresa. O sea que hay que calcular el sueldo de cada empleado, agregarlo en la tabla liquidac, y una vez que hice todo eso, también tengo que devolver el total que tiene que pagar la empresa a ese empleado. Como es el sueldo de cada empleado, recorro la tabla emple. De cada empleado, su sueldo básico lo voy a tener que agregar en liquidac. Pero antes no lo agrego directamente. O sea, el próximo mes, bueno,
2024, mes 4, en realidad uno paga el mes 4, a fin de mes se paga el mes 4, empleado. Y así de cada uno voy a tener que agregarlo en liquidar. Claro, si no hizo horas extra, es directo, el sueldo va a ser el básico. Pero primero paso en la función recién vimos de un empleado que me devuelva las horas Sí, extra perfecto. Por eso llamamos a la función NS, claro. Ahí está. Buenísimo. reiteradas veces dentro de un escala. Bueno, esto es importante que se entienda, es la lógica. Tomo el primer legajo. ¿De dónde saco el legajo? De la tabla de empleo. Quiero de cada uno, porque cada uno lo quiero dar de alta. Pero, y si tú hizo horas extra, aumentará su sueldo. Por eso llamo a sueldo emple. Pero solamente de ese legajo en este mes y en este año que quiero darle de alta en liquidar. Si no está ese empleado, bueno, si no está, le doy de alta. Y si no, proceso el siguiente, y proceso el siguiente, y proceso el siguiente. Seguimos, entonces, hacemos una modificación de este procedimiento. ¿Sí? Sí. Una variación. Edición, copiar, lo pego después. Profe, una consulta, disculpe. ¿Podría compartirnos ese archivo? Porque lo fui copiando al mismo tiempo, pero por las dudas si veo que algo lo copié mal o no llegué. Sí, lo comparto. Muchas Entonces, gracias. ¿ustedes cómo quieren que ya se los pegue? ¿Ya lo voy pegando en el chat? O... No, si quiere al final de la clase no hay problema, como No, usted bueno. quiera. Esto lo pego en el chat. Vamos a ver hasta cuánto se puede. Como por las dudas, sí. Bueno, si ustedes están hasta donde llegué, entonces, esto lo voy a dejar para después. A ver. Como para que tengan, no es exacto la opción B, porque la opción B quería una función. Y todo lo que le escribí lo voy a hacer para que, bueno. Pero bueno, a mí me gusta más como procedimiento, con procedimiento. Ahora sí van un poco más rápido, o sea, se agiliza más y ya lo tienen. Querían los anteriores. Vamos a ver acá cómo funciona. Vamos a ver este. Bueno, yo se los pego en el chat. Si no tienen problema. La función. Y así ya también pueden ir. Y este en realidad era este. Ahora le voy a cambiar el nombre o algo. Retunte. Así ya también lo tienen. Bueno, a ver esto. Les copié todo. Si hay algo que no se entendió, ¿está bien? Total, tienen todo ahí. Vamos a hacer una modificación de algo que estuvieron trabajando la clase pasada. Bueno, hasta acá estuvimos trabajando controlando los... que no se me... ¿Por qué estoy haciendo este control? No infringir la unicidad del índice. Tengo que tener en cuenta que si es clave primaria, no infringo la unicidad del índice. No le puedo dar de alta. Bueno, ¿qué pasa si yo, en lugar de hacerlo como veníamos trabajando, lo quiero hacer con una transacción? Entonces, le voy a cambiar acá
o sea, ustedes ya tienen, elijan el procedure alta liquidez P, y ya con eso también pueden ir trabajando al mismo tiempo que yo. Bueno, entonces yo quiero, no me interesa, no activo ningún índice, no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Select Emple, voy a recorrer todos, voy a obtener el legajo del empleado. ¿Y qué puede pasar? Si yo le saco este SIC, no lo voy a controlar, lo elimino. Este en div, lo elimino. Entonces, acá, ¿qué es lo que puede pasar? Si yo doy de alta directamente sin controlar eso, si ya existe, no, tengo que deshacer. Y si no, que sí, que lo deje. Entonces, lo podemos trabajar. Dejo un espacio porque tengo que agregar una variable. Bueno, comienzo con begin transaction. Voy a comenzar una transacción. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, si se produce un error, vamos a poner a esta altura, on error, y voy a llamar do, y eso era lo que vamos a ver hoy. Bueno, llamaríamos a una subrutina, a un procedimiento de errores. Entonces, vemos, yo lo que hice fue, acá tengo, lo estaba mirando, ¿qué pasa si se produce un error? Este ejemplo, supongo que tal vez lo deben tener, lo voy a copiar y también se los pego en el chat. Subrutina de errores, pegar, creo que hasta sí, lo envío. Por si no tienen la ayuda, ¿sí? Yo lo que hice, fui a la ayuda del programa, escribí un error, comando, y me apareció todo, especifica el comando que se ejecuta cuando se produce un error. Tienen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjense, estoy acá. ¿Qué pasa? Lo puedo invocar. On error, do. Llama a la subrutina erhan con los siguientes parámetros. Bien. Bueno, ¿yo la puedo llamar? Sí, la puedo llamar. Puedo llamar a esta subrutina con esos parámetros. Este punto y coma indica que lo borro y lo pongo todo en la misma línea, pero que la línea continúa después. Es una concatenación de líneas. Fíjense que tiene todos estos parámetros. Y que el control pasa a la subrutina manejar el manejador de errores. Fíjense que acá es donde se produce, dice en la siguiente línea, debería causar un error. Cuando abre una base de datos, no sé, algo que no existe tal vez. Entonces, y acá lo desactivo, on error sin nada, se desactiva el error. Pero el erhan es un nombre de la subrutina cualquiera que nosotros le podemos dar, invoca a un procedimiento, invoca a todo este procedimiento. Fíjense, si nosotros lo copiamos, y tiene que estar en alguna parte, no importa si está arriba, abajo del procedimiento, no importa, pero tiene que estar. Fíjense que se invoca la subrutina y acá tienen que ser parámetros variables. Recibe y cada una es el número de error, el mensaje de error,